Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Andrea Amalia Ramos Portilla. Yo soy ingeniera agrónoma, entomóloga y trabajo en la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal del IC. Tengo a mi cargo el proyecto de protección sanitaria al cultivo de flores y ramas de corte. Realmente para mí es muy placentero darles la bienvenida a estos contenidos académicos que hemos trabajado y preparado muy cuidadosamente a través del convenio del ICA con azocolflores y semiflores. Estamos seguros que esta actividad puede ayudar y contribuir de manera sustancial a la protección sanitaria de este renglón productivo tan importante en el país de cara a las campañas productivas del 2022. Esto sin duda nos ayudará a enfrentar esos retos sanitarios que tenemos para llevar nuestras flores a tantos destinos en el mundo. Así que agradecemos su participación, así también hago extensivo el agradecimiento a nuestros conferencistas el día de hoy y los invito a disfrutar de esta actividad. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. En este caso, esta charla titulada Importancia de la identificación de plagas en el manejo integrado va a estar enfocada desde un principio a hacer un recorderis o a recordar básicamente lo que puede ser o el concepto de lo que puede ser el manejo integrado de plagas y tocar punto a punto o ir desglosando punto a punto cada uno de esos elementos que en él vamos a discutir de una manera más bien tranquila y desdibujando básicamente lo que se entiende y de lo que no se entiende de lo que es el manejo integrado de plagas. Bueno, definitivamente para el manejo integrado de plagas hay una premisa y es conocer los tipos de plagas, enfermedades y malezas existentes principalmente en esas áreas de cultivo. Estoy aquí hablando en términos generales con respecto a este tema. No solamente lo estoy enfocando hacia la parte de ornamentales para tratar de que ustedes visualicen todo el contexto de lo que se quiere aclarar aquí en esta plática. Por lo tanto, eso hace que, esta cuestión de conocer los tipos de plagas nos permite hacer las cosas bien desde un principio y dar garantía de que eso se está haciendo bien. Entonces, básicamente, esta es la premisa inicial. Ya sobre los conceptos y las definiciones del manejo integrado de plagas, desde los 90 se venía visualizando diferentes autores que venían dando pautas al respecto. Por ejemplo, lo que planteaba Andrews y Cancelado, en donde mostraba cómo la definición del manejo integrado de plagas estaba básicamente y arquitectónicamente estructurado por definición de unidad de manejo, por plantear niveles de daño económico, que en esos tiempos era algo muy de avanzada. Lo mismo que incluir los factores de mortalidad, además de involucrar ya como parte de los pilares métodos de manejo, métodos de control. Dentro de esos métodos de control incluían entonces estos autores el control genético, el control físico, biológico, cultural, etológico, químico, mecánico. Lamentablemente aquí no mencionan mucho el control legal, que es algo que es muy importante tener en cuenta hoy en día. Además, ese planteamiento de los anteriores autores preveía entonces que dentro de este proceso de la definición y de la implementación del manejo integral de plagas, habían peldaños que nos daban, por ejemplo, un espacio para visualizar la prevención para la presencia de plagas y posteriormente poder determinar mediante un monitoreo su presencia y a partir de ahí tomar decisiones, realizar la intervención, es decir, las acciones de control, evaluar el efecto de esas intervenciones o acciones de controles para posteriormente nuevamente volver a la etapa de prevención. Esto
les estoy hablando desde los años 1995 a inicio del 2000. Sin embargo, paralelamente al trabajo de estos autores que básicamente avanzaron sobre el concepto en Centroamérica, estamos hablando de la escuela CATIE en Centroamérica. Paralelamente también en los Estados Unidos ya diferentes autores venían planteando conceptos y definiciones básicas sobre el manejo integrado de plagas. Dentro de estos, entonces, Kogan, Norton, Mumford, entre otros, Cardona, por ejemplo, también aquí en Colombia, sugieren dentro de una definición muy integral que el manejo integrado de plagas es un sistema que sirve para apoyar la toma de decisiones. Y basado en esa toma de decisiones, seleccionar y usar diferentes tácticas de control, en este caso de plagas de importancia económica, basado en un análisis de la relación costo-beneficio. Esta relación costo-beneficio tiene que ver con lo que se conoce como la teoría de la utilidad esperada. Esto fue planteado en 1979 por un grupo de economistas, Kahneman y Tversky, quienes presentaron una crítica a esa teoría de la utilidad esperada y plantearon entonces una alternativa en lo que respecta a la decisión bajo riesgo. Teniendo en cuenta esta relación costo-beneficio, entonces se entran a considerar los intereses y los impactos que tienen que ver con los productores, la sociedad y el medio ambiente. Es una definición, como lo dije, muy integral, que tiene que ver con la parte entomológica, la parte económica, ambiental y social. Entonces, en este punto, el MIT es un sistema que busca minimizar al máximo, valga la contradicción, algo que conocemos como riesgo. Y esto lo venía planteando ya, por ejemplo, César Cardona en 1994, un entomólogo colombiano, quien comentaba que los agricultores usan insecticidas dentro del manejo integrado de plagas o las diferentes alternativas, pero básicamente centrados en el uso de insecticidas de síntesis química para el control de plagas como una respuesta a la aversión al riesgo contra los ataques que generalmente no se pueden predecir y lo hacían, de acuerdo a Cardona, de tres maneras diferentes. Una, mediante aplicaciones calendario, que es algo que actualmente es lo que persiste. Aplicar, válganme ustedes la frase, aplicar por sí las moscas. La siguiente era mediante aplicaciones oportunistas, es decir, aparecía la plaga y cuando se detectaba su presencia o los daños que ésta generaba, era cuando se hacía la implementación de las acciones de control. Y por último, con base en recuentos de poblaciones. Esta última es la que hoy en día se retoma y se toma como base y como fundamento en la implementación del manejo integrado de plagas. Es decir, implementar manejo integrado de plagas siempre y cuando se realice con base en recuento de poblaciones. Entonces, para hacer un poquito más entendible este asunto, me remonto a Corredor, Norton y Pedigo, en donde ellos plantean el manejo integrado de plagas como una estructura piramidal o triangular en este caso, en donde la base corresponde a algo fundamental. Por ser la misma base, corresponde al muestreo. Dentro de ese muestreo se plantea entonces el desarrollar un plan estructurado en donde se determine la unidad de muestreo, el tamaño de la muestra y el sistema de muestreo al realizar. Básicamente, en este punto es donde debería definirse quién o qué es lo que me está afectando el cultivo, dentro de este caso, dentro de la unidad de muestreo, para posteriormente pasar a la determinación de ciertos niveles de afectación, conocidos en este caso dentro del manejo integrado como los umbrales, los cuales pueden ser económicos o de daño económico,
para posteriormente implementar las conocidas tácticas de control, las cuales pueden ser biológica, cultural, etológica, química, en fin, pero haciendo un énfasis que el control químico sea la última opción dentro de ellas. Entonces, ya tratando de desglosar un poco lo anteriormente dicho, el muestreo, el cual representa la determinación o la definición de esa unidad, del tamaño y del sistema de muestreo, básicamente nos hace plantear lo que en este concepto se maneja como el plan de muestreo, y en donde se definen tamaños, unidades muestriales, métodos, y de esta manera también se define estadísticamente, por ejemplo, cuántos puntos, cuántas muestras, en fin, habría que determinar. Como les comento, esto es simplemente un recorderis y tratando también de definir estos conceptos básicos sobre el manejo integrado de plagas. Entonces, esa base, que es el muestreo, trata de responder el qué, el dónde, el cuándo y el cómo. Básicamente, eso es lo que nos sugiere esa base de la pirámide o del triángulo del manejo integrado de plagas que plantean estos autores. De tal manera que plantearse la pregunta del qué involucraría entonces si es un insecto o es un patógeno, y desde luego cuál es el nivel de su presencia, cuál es el nivel de su afectación, cuál es el nivel que estas presencias de este organismo podría estar generando en el cultivo que se está, en este caso, analizando. Ese muestreo, que es la base piramidal, tiene algo bien interesante, y es que es dimensional, es decir, tiene tanto algo para definir en lo que es un porcentaje de infestación, un porcentaje de severidad, y esta repetitivamente en el transcurso del tiempo, de tal manera que es algo muy dinámico que nos posibilita construir, por ejemplo, fluctuaciones poblacionales y cómo el insecto, o en este caso el patógeno, se comporta en el transcurso del tiempo. Para posteriormente, y teniendo conocimiento de todo lo anterior, teniendo información de todo lo anterior, plantear los umbrales, los cuales pueden ser, como les decía, económicos o con niveles de daño económico, o simplemente umbrales de acción. Sobre esto de los umbrales, un autor, como es el caso de Stern, en 1959 planteaba ya y teorizaba al respecto de lo que es el comportamiento de las plagas, en este caso de los insectos plaga, y los daños que pueden generar en los cultivos. Y proponía entonces estos niveles basados en curvas logísticas, en donde planteaba que si existía una cantidad de lesiones que justificaba el costo del tratamiento, entonces estaríamos hablando de un daño económico, o si existía una mínima densidad de población que podía causar ese daño económico, llegar a generar un daño económico en el cultivo, entonces estábamos hablando de un nivel económico de daño, o plantear un umbral a partir del cual se deberían tomar medidas para impedir que la población plaga llegase a esos dos niveles anteriores. De tal manera que ya desde 1959 esto se venía discutiendo, pero lamentablemente estas teorías solamente en Colombia se vinieron a conocer en la década de 1990, y se vinieron a visualizar, y pese a ello, actualmente todavía estamos subutilizando estos conceptos y su implementación a nivel de campo. En términos generales, y para adentrarnos un poco más, esos modelos que hacen parte de los umbrales de acción y nivel de daño económico nos muestran diferentes autores y esquemas, ¿no? Está el modelo de Stern, el modelo de Hedy, el de Norton, el de Pedigo, en donde todos ellos
Todos ellos involucran básicamente a un organismo que genera daño, a una estructura que es afectada y el costo de pérdida o de daño que estos generan como tal. De tal manera que son diferentes formas basadas en unos mismos elementos. Lamentablemente, la implementación de estas fórmulas a veces se hace un poco engorrosa debido a el desconocimiento que se pueda tener sobre el insecto o sobre el patógeno, en este caso el insecto plaga, al cual estaríamos definiendo como el que causa los daños que estamos observando en un cultivo. De ahí que no sean muy empleados pese a su fácil desarrollo. Hawkins y Pedigo, teniendo en cuenta lo anterior, lo engorroso que pueden ser el uso de las anteriores fórmulas para generar esos modelos, plantean entonces un modelo propuesto para umbrales de acción y niveles de daño que tienen en cuenta lo que nosotros conocemos como componentes de rendimiento y componentes bioeconómicos. Son dos conceptos que muy fácilmente se pueden desarrollar, por ejemplo, en la industria de flores de exportación, en vista de esa capacidad de organización que tienen estas empresas. Y pues que básicamente tienen, por ejemplo, los componentes de rendimiento, básicamente tienen en cuenta la densidad de plantas por hectárea, plantas por metro lineal, en fin, rendimiento total por planta, rendimiento por hectárea, y los de componente bioeconómico, esa parte de los costos de producción, la relación beneficio-costo que uno podría estar esperando, producción en total y el umbral de beneficio. Son elementos que se pueden obtener en estos predios productores. De tal manera que son modelos más plausibles y basados aún más de elementos que se pueden conseguir directamente y que se pueden dar y que pueden dar respuestas reales en el tiempo y en el espacio. Algo importante dentro de estos umbrales es el reconocer que hay una banda de pérdida, y esa banda de pérdida básicamente es un punto medio, no necesariamente tiene que ser así, es un punto medio entre lo que es una pérdida económica y lo que es un nivel de daño económico. Por debajo de esa banda podríamos suponer entonces que no hay un efecto de detrimento en los rendimientos que uno espera, producto de un insecto o de un patógeno que podría estar haciendo presencia en el cultivo. Y cerrando esos componentes de manejo integrado de plagas, de acuerdo a Corredor y Pedigo, ya estarían las tácticas de control. Sí, solamente si los umbrales llegan a ser rebasados en sus límites propuestos, se implementarían las tácticas de control. Dentro de esas tácticas, como lo mencioné, en última opción estaría el control químico, pero privilegiando en este caso el uso de control biológico, el control etológico, ecológico, cultural, legal, en fin, para poder impactar negativamente las poblaciones, en este caso, de la plaga que podría estar haciendo presencia en el cultivo. Dentro de esas tácticas de manejo, son muy conocidas dentro de lo cultural, la parte de podas, de sanitarias, de aclaramiento, el desmalezado. Lo mismo se conocen muy bien las tácticas que tienen que ver o elementos dentro de las tácticas del control biológico, lo mismo que el manejo etológico y por último el químico. Dentro de lo etológico sabemos que es aprovechar para el control, en este caso de la plaga en mención, el comportamiento de ella para bajar sus poblaciones y con esto disminuir el efecto de su presencia en un cultivo. Y dentro del control biológico, el empleo de diferentes seres vivos como son
los hongos, los virus, los parasitoides y los depredadores para bajar poblaciones, en este caso, de la plaga, del insecto plaga en este caso. El uso de clímicos está orientado más hacia insecticidas de bajo impacto en poblaciones no blancos. Aquí mencionamos los neonicotinoides, pese a ello, sabemos que vienen teniendo una serie de impactos sobre insectos no blancos, como pueden ser los polinizadores, los fosforados de alto efecto en ellos, por ejemplo, y los de más bajo impacto, como pueden ser el uso de moléculas a base de espinetoram, entre otros. Entre el uso y el no uso de organismos biológicos, se viene generando una discusión muy interesante con respecto a la comparación de su eficacia entre los biológicos versus los insecticidas de síntesis química. Entonces se muestra algo que se conoce como el paradigma de la relación del porcentaje de control, en donde la eficacia dada por los insecticidas de síntesis química, lógicamente tiene un efecto knockout y que básicamente desvirtúa ante esto el efecto de los organismos biológicos. En esta medida, entonces, es una de las razones por la cual muchos productores, muchos empresarios del sector tienden a tener o a generar aversión al riesgo debido a que estos organismos biológicos tienen una eficacia o una actividad biológica que se elonga en el tiempo para generar mortalidad en la población del insecto plaga, siendo esto un insecto, contrario a lo que puede ser un insecticida. De tal manera que al evaluar eficacia utilizando estas fórmulas, como son la de Henderson-Tilton, la fórmula de Abbott, por ejemplo, o de la Chinel-Oreggi, pues nos va a estar mostrando que la actividad de los organismos de control biológico, pues básicamente son no muy buenos, pero que la efectividad de los insecticidas de síntesis química es mucho más eficaz, mucho más impactante que lo que podrían ser los organismos biológicos. Esto realmente es un paradigma, es una contradicción, porque definitivamente los organismos biológicos tienen una eficacia ya demostrada, pero que lo hacen en el transcurso del tiempo y que puede llegar a ser tan eficaz o mucho más eficaz que el efecto que pueden tener los insecticidas químicos en un momento dado. Bueno, esto era como la introducción de lo que brevemente pues, podríamos plantear basado en estos autores, Pedigo y Corredor, por ejemplo, de lo que podrían ser los componentes del manejo integrado de plagas. Pero surge entonces la inquietud de en qué momento se tuvo en cuenta cuál es el agente causal de daño y cuáles fueron las pérdidas que generó ese agente causal. Entonces entendemos que el agente causal en este caso es la plaga. ¿Cuál fue entonces la plaga? Lamentablemente, siempre cuando se presentan estas circunstancias de afectación de un cultivo, nos vamos hacia las tácticas de control, nunca implementamos umbrales y dejamos casi que de último elemento, de última determinación en el sistema, quién fue el que me generó el problema. Entonces eso ya es algo negativo dentro de la implementación del manejo integrado de plagas, algo que inmediatamente ya está rompiendo con la filosofía de lo que es el MIT. Sobre una plaga, ya Andrews y Rueda en 1994, ellos en el Congreso de Entomología de 1994 que se realizó en Medellín, ellos mencionaban
que de acuerdo a la percepción de la persona y del nivel de educación que ellos tenían, se podía dar una definición de una plaga. Por ejemplo, sugería entonces que para un investigador, una plaga es el centro del universo y nada más importa. Para un estudiante es un nombre científico adicional, difícil de aprender y de fácil olvido. Para un político, simplemente una plaga era un animal microscópico, desconocido, el cual daña los cultivos y por el cual podrían estar perdiendo miles de votos. Para un donante, simplemente era algo que un presidente mencionó alguna vez. Así era como ellos, en este caso Rueda y Andrews, planteaban que era una plaga, que podría ser una plaga en términos coloquiales, reales en un sistema agrícola en Centroamérica. Y algo que les llamaba la atención era que para un agricultor una plaga era una criatura del cual aparece, o la cual aparece de ninguna parte, no saben de dónde aparecía, pero que al final se come el cultivo y posteriormente desaparece. Esas eran básicamente las definiciones o la forma como los diferentes puntos de vista de diferentes personas, de acuerdo a su nivel académico, podrían percibir de lo que es una plaga. Entonces, esto generaba elementos bien interesantes en lo que tiene que ver con el concepto actualmente manejado, que es un concepto con percepción básicamente antropocéntrica, en donde plantea que una plaga básicamente es cualquier especie. Ahí ya estamos mencionando una palabra clave importante, el concepto de especie. Podría ser también cualquier raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Esto es una definición de lo que se conoce, que está incluida dentro del glosario de términos fitosanitarios, en este caso publicado por la FAO en 1919, y que corresponde a la NIMS 5. Es importante en este caso, y para tratar de aliar lo que es la percepción biológica y lo que es la percepción agronómica de lo que es el concepto de plaga, que es, como lo mencionaba anteriormente, es un concepto básicamente antropocéntrico. El antropocentrismo es una teoría filosófica en este caso, en la cual se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo. Entonces, a partir de por ser el centro de todo, en donde él produce una supeditación de los demás seres. Él está por encima de los demás sin, tal vez desconociendo realmente el verdadero rol biológico, ecológico, ambiental que tienen los demás seres en este caso, un sistema agrícola. Eso entonces nos lleva a que dentro del concepto de plaga tenemos infinita cantidad de potenciales agentes causales. Y esa cantidad de agentes causales podrían estar generando un contrapeso en esa balanza del riesgo versus inversión, en donde se hace más evidente el riesgo y por lo tanto nos lleva a toma de decisiones contrarias a lo que uno podría estar esperando. Nos llevaría entonces a lo que se conoce como, nuevamente lo retomo, la aversión al riesgo. Y esto afectaría la toma de decisiones, tanto para implementar tácticas de control como para llegar hasta, si es el caso, invertir en un cultivo. Entonces, surge entonces una pregunta que tiene que ver si realmente tiene algún mérito o importancia el develar, el discriminar, el individualizar, el reconocer, el conocer al responsable, en este caso, la plaga. Y entonces esta incertidumbre
nos hace pensar que podríamos estar con el riesgo de llegar a un punto de pérdida completa de un negocio, de cierre, de quiebra. Es creo que el extremo de los extremos, pero es importante visualizarlo de esta manera. El no reconocimiento de quién es el que genera un daño, quién es el elemento, cuál es el agente causal, nos puede llevar a toma de decisiones que nos podrían llevar a un punto de completa inestabilidad. En este caso, de inversión financiera y económica. Entonces, ¿qué se sugiere enfocándonos hacia la identidad del agente causal de daño? En este caso, voy a enfocarme hacia los insectos, lógicamente. Y en esta idea de identidad del agente, tendríamos dos opciones, una que es la opción taxonómica y otra que es la opción sistemática. Más adelante vamos a mirar algo que ocurre entre ellas dos. Entendiendo entonces la taxonómica, en donde lo que se hace básicamente es clasificar y ordenar grupos a partir de diferentes características morfológicas, en este caso de los organismos vivos, se plantearía entonces una morfología comparada, y a partir de esa morfología comparada y mediante clasificación, digan ustedes, por ejemplo, clasificación lineal, podríamos determinar el orden, la familia y el género de ese insecto. Y a partir de este género, poder llegar bajo el reconocimiento de esos caracteres morfológicos, llegar a una posible especie. Por el lado sistemático, entonces, tendríamos que, como tiene que ver con las relaciones filogenéticas y evolutivas entre los organismos, tendría entonces que ampararse la sistemática en estudios genéticos, por ejemplo, de citología, fisiología, biogeografía, paleontología, filogenia, biología, ecología y etología, para poder organizar, no solamente a partir de los caracteres morfológicos, poder organizar esa relación filogenética y evolutiva, y a partir de ella sugerir una hipótesis consistente de lo que podría ser una especie. Si se miran individualmente lo taxonómico y lo sistemático por separado, parecería entonces que lo taxonómico es un poco débil, llegar, o es un camino relativamente débil para llegar a especie, contrario a lo que podría ser una visión más sistemática. Sin embargo, hoy en día existe una interrelación y una complementariedad entre lo que pueden ser los elementos de la sistemática y de la taxonomía, o al revés, la taxonomía y la sistemática, para llegar a un consenso de una hipótesis de lo que podría ser una especie. Y es a donde nos hace llegar a lo que conocemos y planteado por diferentes autores como Dairat, Lid, Padial, lo que conocemos hoy en día como la taxonomía integrada. ¿A qué voy con esta apreciación? Que no basta con una percepción sistemática, dejando de lado los aspectos taxonómicos, o no basta dejar los aspectos sistemáticos para basarnos solamente en lo morfológico para poder tener un concepto ideal de lo que podría ser la especie como tal. Entonces, es la sugerencia que hoy básicamente, o es lo que actualmente viene siendo implementado, integrar tanto lo sistemático como lo morfológico, lo taxonómico, es decir, morfología comparada, para poder llegar a un consenso de lo que podría ser cuál plaga, de qué especie estamos hablando. Y la definición de especie
Eso es importante en este aspecto para poder llegar a un punto de reducción de la aversión al riesgo, a un punto para reducir las dudas que puedan generar el siguiente paso para la toma de decisiones dentro de un concepto de manejo integrado de plagas. Para ser un poco más ilustrativo al respecto, traigo un estudio de caso que tiene que ver con Franquiniella occidentalis versus Franquiniella panamensis en la producción de ornamentales en Colombia. Este caso fue publicado, dentro de este caso hay dos estudios. Uno que tiene que ver con un virus que afecta a Stromeria en Colombia. Esto fue publicado en el 2010. Y en este trabajo, lo que determinan estos autores es que en este cultivo, en esta especie de cultivo, hay un virus, en este caso un ortotospovirus, en este caso, en el 2010 todavía eran considerados tospovirus, hoy en día ortotospovirus, que causaba necrosis en este cultivo. ¿Qué se pudo determinar entonces? Que los autores se pusieron mediante técnicas moleculares y determinaron que ese virus, el ANSB, que es un ortotospovirus que produce estos síntomas visualizados aquí en la diapositiva, era transmitido por un insecto. En este caso ellos le colocaban el epíteto de posible transmisor por Franquiniella occidentalis. Entonces surgía la pregunta, ¿realmente era Franquiniella occidentalis quien transmitía este virus? Ya se conocía un agente causal, en este caso la enfermedad. Se quería entonces conocer el agente causal de la transmisión, en este caso un TRITS, un Tisanoptera. Pero llegaban unos elementos de duda, como que Franquiniella occidentalis y Franquiniella panamensis presentan unas muy cercanas características morfológicas que dificultaban su delimitación, por ejemplo, de manera morfológica. Pues lógicamente definiendo todas estas inquietudes de identificar al vector, de identificar la partícula viral y delimitar esas características de los vectores, en este caso mencionados, occidentales y panamenses, con ellos se podrían facilitar el mercado de exportación hacia áreas restrictivas, para el caso de Franquiniella panamensis occidentalis, y también focalizaría las tácticas de manejo hacia un MIC con las poblaciones exclusivamente, en este caso, de uno de ellos. Con la duda de no saber qué vector qué insecto, en este caso, qué TRITS era el que estaba vectoreando esta partícula viral, un trabajo complementario realizado en el 2012 por un grupo interdisciplinario de análisis de biólogos moleculares y entomólogos, pudo, mediante técnicas moleculares, definir que existía realmente en términos moleculares una delimitación muy clara entre lo que es la especie Franquiniella panamensis de Colombia versus Franquiniella occidentalis. En este caso se tomaron Franquiniella occidentalis presentes en Norteamérica y en Europa. Estos estudios fueron también complementados por la identificación morfológica con el experto, en este caso taxónomo, el doctor Lauren Mao, quien pudo evidenciar que pese a que las dos especies, Franquiniella occidentalis y Franquiniella panamensis, tenían unas características morfológicas que no las delimitaban muy claramente,
en términos de morfología sí pudo encontrar unos caracteres, por ejemplo, en el caso de Franquiniella panamensis, la presencia de unos microtríqueas que parecen espolones en lo que es en el trocánter de las patas posteriores, que están presentes de manera muy observable en Franquiniella panamensis, pero que esta no se hallan presentes en Franquiniella occidentalis. Caracteres morfológicos que en concordancia y en complementariedad con el análisis molecular pudieron dar elementos para separar estas dos especies. De ahí entonces que se resolvió en este caso, por este estudio de caso, se resolvió esa confusión de identidad entre Franquiniella panamensis versus Franquiniella occidentalis. Lo anterior se conoce como taxonomía integrada, lo mencionaba en una diapositiva anterior, y es en ella en donde se conjugan de manera complementaria lo que es la taxonomía morfológica con la biología molecular, con la sistemática, la biogeografía. Solamente aquí menciono esos 4 elementos, pueden incluirse mucho más, por ejemplo, la parte ecológica, la parte climática, en fin, la parte geológica también, dentro de esa taxonomía integrada, para poder llegar a una delimitación y a una hipótesis de lo que es una especie. Entonces, lo importante de la identificación del agente causal de daño es, y ya como conclusión, que el poder llegar a reconocer ese agente causal en términos o al nivel de especie nos permite una economía de recursos que pueden ser tanto humanos como financieros. También nos permite un mejoramiento de esa relación costo-beneficio y también en esa misma línea direccionar la eficacia de las tácticas de manejo, porque pueden ser mucho más especializadas hacia ese grupo definido como especie. Lo mismo que nos permitiría la utilización de métodos de control más precisos que actúen sobre el blanco biológico identificado, además de reducir los impactos ambientales al no uso excesivo de diferentes alternativas de control. Y por último, nos permitiría una precisión real del estatus fitosanitario en los procesos de admisibilidad, que es una de las cosas que más impedimentos nos generan a la hora de los acuerdos de exportación, en este caso, por ejemplo, de productos vegetales cultivados en Colombia. Bueno, esto era básicamente lo que quería presentarles el día de hoy, generar alguna serie de elementos de lo que es la importancia de la identificación de una plaga dentro de un concepto de manejo integrado, y pues básicamente les dejo las inquietudes al respecto y espero pues les sea de utilidad en sus actividades profesionales. Muchas gracias. Daniel, para terminar el reto, porque como estamos en las carreras del 2020, 21 ya, 60 segundos para que nos indiques qué podemos hacer y sacar un San Valentín genial en el próximo año. Y muchas gracias de antemano por tu colaboración en esta tarde. No, gracias a ustedes. Bueno, de cara a este San Valentín de 2022, yo creo que el mensaje puede darse en 2 frentes. El primero es que nosotros como sociedad tenemos que ver a nuestra biodiversidad como patrimonio. Y esto tiene varias implicaciones casi que filosóficas, porque si nosotros vemos a la diversidad del país como patrimonio,
pues le vamos a dar la importancia y el valor intrínseco que posee y le vamos a dar todo el interés que necesita. Es decir, necesitamos enfocarnos en cuál es la biodiversidad. Esto es en términos generales. Necesitamos saber qué plagas hay, qué enemigos naturales hay, qué controladores biológicos hay, y esto solo se logra haciendo inventarios. Y hacer inventarios parte del hecho de que como sociedad reconozcamos que ese recurso es un patrimonio. Y el segundo mensaje es que cuando nosotros hablamos de producción vegetal, pues vamos a tener que pensar que el manejo integrado es necesario que incluya la determinación taxonómica de las plagas. Este va a ser nuestro punto de partida para el manejo más eficiente, rentable y sostenible. Y en esta temporada 2022, de Valentinos de 2022, pues vamos a tener que tratar de adquirir una claridad filosófica, y es el mensaje que yo más les quiero dar, y es que vamos a tratar de entender que la determinación taxonómica y el conocimiento de la diversidad es la herramienta más fuerte que tiene el manejo, porque finalmente esto es lo que nos va a permitir tomar todas las decisiones que se vayan de allí hacia arriba. Muchas gracias.